Bien. Bueno, buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, la socialización de hoy va a tratar sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Bien, el grupo está compuesto por mi compañera Quispe Cuevas Yoxani y mi persona, Castellón Velázquez Alejandra Valeria. Hacemos presente la situación problemática, que como pueden observar es la ansiedad en la niñez intermedia en niños de 8 a 10 años, con estrés, miedo, depresión, del Colegio Maestro Pitágoras 2 en el kilómetro 15, doble vía La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de la primera gestión del 2023. La formulación del problema. En la formulación del problema nos preguntamos si la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck ayudará a reducir esos niveles de ansiedad en la niñez intermedia, en niños de 8 a 10 años, con estrés, miedo y depresión del Colegio Maestro Pitágoras 2, en el kilómetro 15, doble vía La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, también de la primera gestión del 2023. Bien, continuando con el tema central, nos preguntamos, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada consiste en la presencia de un estado de preocupación y nerviosismo excesivo en la relación con diversas actividades y acontecimientos. Este concepto lo da el doctor, psiquiatra y también psicólogo clínico John. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, esto quiere decir que cuando una persona está atravesando un trastorno de ansiedad, va a presentar muchísima inquietud, angustia, tanto física como psicológica, al igual que puede presentar una preocupación excesiva, pensamientos negativos y un miedo anticipatorio constante. Me gustaría explicar cuál es la diferencia entre ansiedad y un trastorno de ansiedad. La ansiedad es una respuesta fisiológica que nuestro cuerpo tiene ante determinadas situaciones que nos generan alerta y alarma o alarma. Y en realidad que esto pase es bueno. ¿Con qué me refiero? O sea, ¿a qué me refiero con que es bueno? Me refiero a que está bien que el cuerpo reaccione ante situaciones que nosotros hallemos amenazantes. Por eso la ansiedad nos sirve como un mecanismo adaptativo a la resolución de un conflicto o a tal vez a la resolución de algún problema, alguna situación que nosotros hallemos amenazante. El problema viene cuando esta sintomatología se desborda y su intensidad o frecuencia se hace patológica, problemática. Para que se pueda considerar un trastorno de ansiedad generalizada, el DSM-5 nos dice que la persona que está en un estado, que la persona que está atravesando esta situación debe estar en un estado de alerta, nerviosismo constante por como mínimo 6 meses. Recién pasando ese determinado tiempo ya se lo va a considerar como un trastorno de ansiedad. Este estado de alerta constante puede interferir en la vida cotidiana o en la vida diaria de una persona, afectando de esta manera sus relaciones interpersonales. También lo puede afectar en la universidad, en el trabajo o en sí, en su bienestar en general. Este trastorno puede ser desencadenado por algún evento en específico o aparecer sin ningún motivo aparente. Bueno, esto que ya se los había mencionado, como dice en la diapositiva, el trastorno de ansiedad se caracteriza por niveles de ansiedad constantes y desproporcionados, que se producen en condiciones que normalmente no generan ansiedad. Yo lo vería más como que me preocupo por todo y por nada, y que es algo que me mantiene en un estado de hipervigilancia, un estado de alerta constante, ¿no? Muy bien, tanto la gravedad de los síntomas como las causas serán explicadas detalladamente más adelante en la exposición. Bien, como ya había mencionado, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones estresantes, pero cuando esta ansiedad se desborda, ¿qué es lo que realmente sucede en nuestro cerebro? Para podernos responder esto, nosotros exploramos la ansiedad desde una perspectiva neuropsicológica. Bien, nosotros tenemos un sistema muy complejo que a la vez está formado por otros sistemas que tienen una comunicación entre sí para poder funcionar de la manera más óptima en nuestro organismo. Para poder comprender cómo es que se genera la ansiedad, es importante conocer cómo es la estructura de algunos sistemas que están involucrados en dicho proceso que vendría a ser la ansiedad. Comencemos con la explicación del sistema nervioso, como podemos ver aquí. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras encargadas de controlar y regular el funcionamiento de diferentes órganos y, por supuesto, también sistemas de nuestro organismo. Este sistema nervioso, como se puede observar en la imagen, se divide en sistema nervioso central,
que se compone por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que a su vez está compuesto por, como también se puede observar en la imagen, se encuentra al lado izquierdo de la pantalla, encontramos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. La función que cumple el sistema nervioso central es la de recibir, integrar y asociar los distintos tipos de información sensorial, además de generar nuestras emociones, sentimientos, recuerdos y muchas otras funciones que llevan a cabo dentro de este sistema. El sistema nervioso también se va a dividir en sistema nervioso periférico, como lo vemos en el lado derecho de la imagen, que son todos aquellos nervios que salen de la médula espinal y del encéfalo, como por ejemplo los nervios espinales, raquídeos y también los nervios craneales que salen del encéfalo, ¿no? Su función es permitir que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo. Este sistema nervioso periférico se divide a su vez en sistema somático, que es el encargado de los movimientos y las acciones voluntarias, y en un sistema autónomo o vegetativo, que como su nombre lo dice, es automático, realiza acciones involuntarias. No tenemos el control sobre estas acciones como el respirar, por ejemplo, los latidos del corazón y entre muchos otros. El sistema nervioso autónomo o vegetativo se divide en simpático, que es el encargado de preparar nuestro organismo para respuestas rápidas en momentos de estrés. Es el que pone en marcha la energía necesaria para luchar o huir de dicha situación. Cuando nosotros tenemos ansiedad, este sistema va a ser el encargado de las muchas sensaciones que percibimos, como el ritmo cardíaco, el aumento de la respiración, la sudoración, dilatación de las pupilas, la boca seca debido a esa disminución de la salivación. Bueno, y el sistema parasimpático, a diferencia del sistema simpático que acabo de explicar, que se activa en situaciones de peligro, el parasimpático comienza a funcionar cuando ya ha pasado ese estado de ansiedad, ¿no? Es más, en un estado de relajación. Muy bien. Otro sistema muy importante vinculado con la ansiedad es el sistema límbico. El sistema límbico se lo conoce como el cerebro emocional porque su función es ayudar a generar las emociones, ayuda también a relacionar los estímulos y tener una respuesta emocional. Cuando una persona experimenta un trastorno de ansiedad, se produce una alteración en el sistema límbico, lo que puede contribuir a la manifestación de los sistemas que conocemos, o sea, los sistemas que conocemos en la ansiedad. En un estado de ansiedad, el sistema límbico se vuelve hiperactivo, lo que puede generar respuestas emocionales exageradas y una sensibilidad aumentada hacia los estímulos estresantes que nosotros vamos a percibir. Además, el sistema límbico se comunica con otras regiones del cerebro, como ser la corteza prefrontal, que está involucrada en la regulación emocional y el control cognitivo. En la imagen podemos observar todas las partes pertenecientes al sistema límbico. Voy a hacer mención a algunas que están involucradas directamente con la ansiedad, como ser, por ejemplo, la amígdala. La amígdala es una estructura ubicada en el sistema límbico y es la que desempeña un papel fundamental en el procesamiento de las emociones y la respuesta al miedo y la ansiedad. La amígdala es muy importante en el sistema de alerta y supervivencia del cuerpo. Bien, ahora, en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, se cree que la amígdala desempeña un papel muy importante, ya que las personas con trastorno de ansiedad generalizada suelen experimentar una preocupación y ansiedad excesivas sobre una amplia variedad de situaciones y problemas cotidianos, ¿no? Y la amígdala puede estar hiperactiva en estas personas. Cuando se percibe una situación de amenaza, una situación estresante, la amígdala se activa y desencadena una respuesta de lucha o huida. Esto implica la liberación de hormonas, como ser la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Ambas hormonas lo que hacen es preparar al cuerpo para reaccionar ante esta situación amenazante. En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, la amígdala puede responder exageradamente a estímulos que no representan una amenaza real. Además, la amígdala también está conectada con otras áreas del cerebro que están implicadas en la regulación de las emociones, como ser la corteza prefrontal, el hipocampo y otras estructuras cerebrales también. En el trastorno de ansiedad generalizada, se ha observado una alteración en estas conexiones, lo que puede contribuir a la dificultad para regular las emociones de manera efectiva y también puede dificultar en la toma de decisiones. Bueno,
Aquí podemos, en la siguiente diapositiva, podemos observar anatómicamente dónde se ubican nuestras amígdalas en el cerebro. Son esas partes, esas estructuras que parecen almendras que están pintadas de rojo. Bueno, continuando, otra estructura cerebral muy importante vinculada con la ansiedad es la corteza prefrontal, como la podemos ver aquí. Es una región del cerebro ubicada en la parte frontal del lóbulo frontal. Está señalado con la línea de rojo, con la flecha de rojo, perdón. Eh, es una de las áreas que desempeña un papel fundamental en el control ejecutivo, la toma de decisiones, la planificación y la regulación emocional. En condiciones normales, la corteza prefrontal ejerce un control inhibidor sobre la amígdala, lo que ayuda a regular y reducir las respuestas de ansiedad ante estas situaciones estresantes. Sin embargo, cuando estamos atravesando por un trastorno de ansiedad generalizada, esta regulación se ve alterada y la amígdala puede estar hiperactiva, lo que lleva a una mayor sensibilidad al miedo y la ansiedad. Además, la corteza prefrontal también está implicada en la evaluación de las amenazas. En el trastorno de ansiedad generalizada, esta función puede estar alterada, lo que nos puede llevar a percibir situaciones cotidianas como amenazantes y generar respuestas de ansiedad excesivas. Bueno, aquí otra diapositiva en la cual se hace una ilustración de la corteza prefrontal en la parte más externa de color rojo. Bueno, otra estructura cerebral vinculada al estrés y a la ansiedad es el hipocampo. Es una estructura cerebral ubicada en el lóbulo temporal medial. Lo podemos encontrar aquí. Es la figura que está pintada de color celeste. El hipocampo, bueno, esta estructura cerebral, que es el hipocampo, está vinculada en diversos procesos cognitivos y emocionales, incluyendo la memoria emocional. En personas con trastorno de ansiedad generalizada, se ha encontrado que tienen una mayor tendencia a recordar y reactivar recuerdos emocionales negativos. Esto podría estar relacionado con la forma en que el hipocampo procesa y recuerda la información emocional, contribuyendo a las experiencias de ansiedad crónica, ¿no? Entonces, lo que hace es, pues, en su almacenamiento, en la memoria, pues, nosotros recordamos aspectos negativos, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a experimentar estos síntomas de ansiedad crónica. Bueno, yo le cedo la palabra a mi compañera para que pueda continuar con la socialización. Continuando con la exposición, daré a conocer las causas de dicho trastorno ya mencionado. Y como ya hemos mencionado, el trastorno de ansiedad generalizada en sí se define como una preocupación casi constante que está presente de manera crónica y excesiva y afecta a nuestro entorno social. Nos afecta en nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales que lleguemos a entablar y nos resulta un poco difícil el controlar ya que esto interfiere de manera muy significativa con las actividades cotidianas que tenemos y las relaciones sociales que lleguemos a tener. Y es por eso, damos a conocer las causas, pero ¿qué causa, esa parte, pero qué causa todo esto en sí? Y aquí es donde dividiremos en dos categorías las causas, que están las causas psíquicas de la ansiedad y las causas por fármacos o sustancias. En las causas psíquicas de la ansiedad, el autor Fernando Congalvez nos da a entender que hay muchas causas psíquicas y que pueden originar cuadros de ansiedad. Como por ejemplo, primero tenemos lo que es la depresión. El trastorno de ansiedad en sí, con frecuencia, va de la mano con la depresión. Se dice que 3 de cada 4 personas con depresión tienen un nivel importante de ansiedad. También tenemos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Sabemos que el TOC en sí es un tipo de trastorno que es un tipo de trastorno de ansiedad. Se dice que la ansiedad aparece cuando intentan controlar los síntomas de este dicho trastorno. También tenemos lo que es la psicosis en general, que durante un episodio psicótico la persona también puede experimentar ansiedad y con ello todas las consecuencias de dicho trastorno, como problemas para dormir, aislamiento social, falta de motivación y en general dificultad para funcionar. También tenemos lo que es el trastorno por estrés postraumático. Este también es un tipo de trastorno de ansiedad que puede ocurrir después de que uno ha experimentado un trauma emocional o que implica tal vez una amenaza de lesión o de muerte. Tenemos lo que es el trastorno por somatización,
que este se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema, exagerada, a causa de síntomas físicos. La persona llega a tener pensamientos, sensaciones y comportamientos tan intensos que están relacionados con los síntomas y se siente que no puede hacer algunas cosas en las actividades de su vida cotidiana. También tenemos el trastornos de adaptación, que son afecciones relacionadas con el estrés y la ansiedad. Y esta se define como una reacción emocional o de comportamiento ante un evento o un cambio estresante que puede llegar a tener la persona. Tenemos lo que es trastornos de personalidad, que como sabemos se trata de personas que están predispuestas a son personas que están predispuestas a presentar ansiedad. Generalmente esto va en relación con conflictos con los demás. También tenemos los trastornos fóbicos, que aquí son miedos persistentes y muy intensos. Estos miedos suelen provocar ansiedad y evitación en las personas. Ahora vamos por las causas de ansiedad por fármacos o sustancias, que como principal ahí tenemos los agentes serotoninérgicos, que estos puede aparecer una intolerancia a estos fármacos, las personas que eh, tal vez, y bueno, puede aparecer intolerancia a estos fármacos y consigo también los síntomas principales como náuseas, vómitos, intolerancia gástrica y también ansiedad subjetiva, que es la principal. Existe también el abuso de estimulantes, que acá el uso de anfetaminas, que son las drogas estimulantes que provocan que la comunicación entre el cerebro y el cuerpo se acelere en sí, y también la cocaína, que también es otro estimulante adictivo que afecta directamente al cerebro. Entonces, todo esto puede producir síntomas de ansiedad e incluso crisis de pánico en la persona. Tenemos el consumo excesivo de café. Consumir altas dosis de cafeína nos puede inducir síntomas como la ansiedad temporal o empeorar los síntomas de ansiedad ya existentes. Hay algunas investigaciones que se han hecho que señalan que la cafeína activa ciertas neuronas de la médula espinal, lo cual, incluyendo los axones, que estos se relacionan con las terminaciones nerviosas y así propician lo que es la producción de la adrenalina. Continuando con las consecuencias del trastorno de ansiedad generalizada, tenemos estas que pueden ser muy significativas y afectar en diferentes áreas, perdón, de la vida de una persona. Y algunas de estas consecuencias pueden incluir, como podemos ver, el deterioro de la calidad de vida, que se refiere que el trastorno de ansiedad generalizada puede tener un impacto muy negativo en la vida y en la calidad de vida de una persona. En sí, las preocupaciones constantes y la ansiedad excesiva pueden llegar a interferir con el funcionamiento diario, dificultando lo que es la concentración en distintas tareas. Puede ser también el rendimiento laboral o académico y el disfrute de las actividades cotidianas que la persona puede llegar a tener. También tenemos lo que son los problemas de salud, que las personas con trastorno de ansiedad generalizada pueden experimentar síntomas físicos, como ya habíamos mencionado anteriormente, dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, problemas digestivos, dificultades para dormir, y entre otros. Además, también el estrés crónico asociado al trastorno puede llegar a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y en sí otros trastornos de salud también. También tenemos como consecuencia los trastornos del sueño, que muchas personas con TAC experimentan dificultades para conciliar el sueño o llegar a mantenerlo. La preocupación constante en ellos puede generar lo que es insomnio o despertares frecuentes durante la noche. También la falta de sueño puede afectar aún más el estado de ánimo o la concentración y la capacidad para hacer frente al estrés. Tenemos los problemas emocionales, que en el TAC puede llevar a la persona a experimentar una amplia gama de emociones negativas, como irritabilidad, inquietud, impaciencia y sensaciones constantes de tensión. Además, también puede aumentar el riesgo de desarrollar lo que es depresión, ya que la ansiedad crónica puede desgastar emocionalmente a la persona y hacer que se sienta
un poco desesperanzada o desmotivada. También tenemos lo que son las dificultades en las relaciones interpersonales, que la ansiedad constante puede llegar a afectar las relaciones personales que tenga la persona, tanto en el ámbito laboral como en el personal. La persona con TAC puede tener dificultades para relajarse, expresar sus necesidades o disfrutar de momentos sociales, lo que eso puede generar tensiones y conflictos en las relaciones cercanas que tenga cada persona. También existe lo que es el aislamiento social, como una consecuencia que a causa de la ansiedad y la preocupación crónica, las personas con TAC pueden evitar situaciones sociales o actividades que les generan malestar. Esto puede llevar al aislamiento social, limitando lo que es las oportunidades de interacción y participación en actividades muy gratificantes para cada persona. Y en los peores de los casos, como consecuencia tenemos el suicidio. En sí, la presencia de un trastorno de ansiedad se asocia se asocia con mayor frecuencia a pensamientos de conducta suicida. Y esto se debe a la intensidad emocional que vive una persona con TAC, también a la desesperanza que tiene y la falta de perspectiva o el sentirse solo o estar aislado, ¿no? También es importante destacar que las consecuencias del trastorno de ansiedad generalizada pueden variar en cada individuo y no todas las personas experimentan los mismos efectos. Sin embargo, también el trastorno de ansiedad generalizada puede tener un impacto muy significativo en la vida cotidiana y el bienestar emocional de las personas que lo padecen. Como consiguiente, tenemos la prevalencia del trastorno de ansiedad generalizada a nivel mundial, a nivel de Bolivia y de Santa Cruz. Según la Organización Panamericana de la Salud, se calcula que en el 2015 la proporción en sí de la población mundial con trastorno de ansiedad fue del 3,6%, y del mismo modo que en el caso de la depresión, los trastornos de ansiedad son más comunes en las mujeres que en los hombres, según dichos estudios. También tenemos que a nivel nacional, o sea, en Bolivia, según el Instituto de Investigación de Ciencias realizadas en el año 2020, se vio que el 10% de la población padece de ansiedad de ansiedad, perdón. Y a nivel departamental tenemos el 14% de la población que padece de ansiedad, pero destacamos que existe una mayor prevalencia en las áreas rurales. Con eso finalizamos nuestra socialización. Muchas gracias.